Bueno, estamos en tendencias y tengo en mis manos esto que ven aquí. Lo veo, ¿se ve? Sí, se ve. Uy. Es un libro que habla sobre Manuel Antín, escritor de imágenes, es el subtítulo, de la colección Cosmos de Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Sus autores, María Ángeles Fernández y Diego Sabanés. Diego, de hecho, está conectado telefónicamente, espero que me escuches. Diego, Pablo Galeano te saluda, con Enrique Garilo aquí en Tendencias. ¿Cómo te va? Bien, muy contento por fin de estar presentando nuestro libro después de tantos años de trabajo, porque fue uno de esos platos que se cocinan a fuego lento. Más Ajá. de 5 años estuvimos para darle forma a este proyecto, así que muy contento de estar presentándolo. ¿Por qué aparece en la tapa los nombres de Cortázar, de Borges, de Marechal? ¿Y por qué hablas de una generación que cambió el cine? Bueno, vos sabés que Manuel Antín rodó 10 películas y todas ellas están basadas en obras literarias de diferentes escritores, pero también desarrolló otros proyectos que no llegó a filmar, pero que en algunos casos llegó a tener guiones enteros escritos, incluso han estado anunciados esos proyectos en la prensa, Ujú. pero por diferentes razones no se concretaron. Entonces, a la hora de hacer nosotros esta reconstrucción de su carrera y Sí. justamente de la relación con los escritores, nos pareció que era interesante incluir también aquellos proyectos y autores Ujú. que por diferentes razones no llegaron a ver la Claro. luz, pero que de alguna forma para nosotros también forman parte de ese interés de Antín por la literatura, ¿no? Y Claro. por el paso de la literatura al cine. Ujú. ¿Y por qué hablas de una generación que cambió el cine argentino? ¿Cuáles fueron esos cambios que identificaron ustedes? Porque el comienzo de la carrera de Manuel se dio en el año 1961 y por eso la crítica en su momento lo ubicó dentro de lo que fue llamado, digamos, la generación del 60, que no fue un grupo, digamos, autoproclamado como grupo de trabajo colectivo, Sí. no tenían, digamos, vamos a decir, un manifiesto como otros movimientos artísticos, pero sí en la época se los reconocía estilísticamente y temáticamente, y en ese grupo se incluía a Manuel y a José Martínez Suárez, Rodolfo Kuhn, David José Con, Simón Feldman, también a Fernando Birri, bueno, Birri. hay Ujú. varios, habría Sí, que sí, sí. revisar un poco la lista. Ujú. Todos ellos eran directores que en ese momento rondaban los 30 años, más o menos, y que hacían un tipo de cine muy diferente a lo que era el cine de la época de oro argentino, que era un cine de estudios, en decorados por lo general suntuosos, con un tipo de actuación, vamos a decir, muy enfática, muy apoyada, digamos, ¿no? En el trabajo de composición de los actores. Sí. Y estos otros directores jóvenes empiezan a llamar también, a su vez, actores y actrices, sobre todo jóvenes, que tienen unas actuaciones mucho más, vamos a decir, más Naturales. lavadas, más distanciadas, Sí. silenciosas. Son películas Ujú. donde quizás importan más los silencios y las miradas y Sí, un sí. determinado momento, movimiento de la cámara sobre un rostro, más que la actuación en sí. Claro, O, en todo caso menos es otra teatral, forma de claro. entender. Ujú. Claro, es otra forma de entender la actuación y Sí, también todos ellos sacaron las cámaras a la calle, no tenían presupuesto para construir decorados claro. en los grandes estudios, era una época donde el cine venía de atravesar un momento, digamos, de cierta crisis, de reducción de presupuestos y demás. En esa época también ha surgido ya la televisión, Claro. que en todo el mundo le ha comido buena parte del público al cine y Ujú. Argentina no estuvo exenta de eso. Entonces estos directores quieren hablar de otros temas, quieren convocar actores que actúen de otra manera, Sí. quieren sacar las cámaras a la calle. Entonces hay una renovación que se da en el cine argentino con esta generación, pero que es paralela a otras renovaciones parecidas que se dieron, por ejemplo, en Francia con la Nouvelle Vague o en la República Checa, en Polonia, en distintos territorios. Antín no solo fue director de cine, sino bueno, estuvo también, quizás también fruto de la época, comprometido políticamente y de hecho después un funcionario importante en el área de cultura con el regreso a la democracia en los 80, ¿no? Eso también lo tratan en el Exactamente. libro. Sí, sí, porque es esencial entender esa etapa en la carrera de Manuel. Manuel tuvo, digamos, tres grandes periodos en su vínculo con el cine. El primero como director de estas películas
en principio asociadas a la generación del 60. Después él va tomando un poco de distancia de ese estilo cinematográfico y hace unas películas un poco más comerciales a Sí. partir de Don Segundo Sombra, cuando empieza a rodar en color, digamos, con actores más famosos. Ajá. Es como que cambia un poco de estilo. No le va tan bien en esa segunda etapa de su carrera como director, tanto así que cuando conversaba con nosotros muchas veces se limitaba a hablar de las primeras películas y no tanto de estas últimas. Mira. Pero el gran cambio en su vida profesional y personal, te diría, llega cuando él se suma al equipo del por entonces candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, en las elecciones de 1983, cuando Claro. el país estaba dejando atrás la última dictadura, digamos, la Ujú. llamada esta del proceso. Sí. Y ahí, junto con otros intelectuales del momento, como justamente Luis Brandoni, partido lamentablemente este domingo, o Beatriz Guido, escritora y guionista, muy amiga también tanto de Manuel como de su mujer, Ponchi Morpurgo, que era la escenógrafa de muchas de las producciones de Manuel y de muchos programas también de televisión, Ujú. y Carlos Gorostiza, el dramaturgo. O sea, era todo un grupo de intelectuales que apoyaron la candidatura de Alfonsín y que luego, una vez que él gana las elecciones, ocupan diferentes cargos. El cargo de Manuel fue director del Instituto de Cine, entonces él lo primero que hizo fue presentar un proyecto de ley, obviamente con un equipo de profesionales, no fue él solo, en el Congreso, que fue aprobada rápidamente en sesiones extraordinarias, Sí. y que abolía todas las formas, todas las reglamentaciones de De censura censura. Ujú. anteriores que habían padecido tanto él como otros directores, Claro. no solo de los 60, sino también de los 70. Ujú. Y lo siguiente fue armar un ciclo de proyecciones, vamos a decir, de exhibiciones de cine argentino, de las películas que se estaban produciendo en ese momento, en esos primeros años de democracia, digamos, y que de alguna manera también retrataban lo que habían sido los años inmediatamente anteriores. Sí. Y entonces esas películas empiezan a viajar por el mundo y coincide con el momento de la gran repercusión internacional de la película Camila, que está nominada Claro. al Oscar en el 84, Sí. y con el Oscar a la película extranjera de La Historia Oficial, Ujú. justamente de Luis Puenzo, que también ha fallecido. Y tenemos una semana un poco Sí, negra para el cine para el argentino. cine nacional, sí, sí, tal cual. Pero Sí, es muy inspirador hacer un recorrido por esta historia y que también tiene su momento académico, ¿no? Porque después de su paso por el instituto, ya después del gobierno de Alfonsín, crea la universidad, es una fundación, ¿no? Fundación Universidad del Cine. No sé si sigue llamándose exactamente. así, pero me acuerdo que en la época Sí, que los estudiantes o aspirantes a estudiantes de cine tenían para elegir, estaba el Instituto Nacional de Cinematografía, la Escuela de Arte, el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y la FUC, ¿no? Como los tres lugares más importantes y más interesantes para estudiar acá en la Argentina. Eso fue un logro de él casi personal, ¿no? absolutamente, porque ten en cuenta que hacia, digamos, comienzos de la década del 90 empieza a reformularse la enseñanza de medios audiovisuales. En el caso de la Universidad de Buenos Aires también, porque se crean en la Facultad de Arquitectura todas las carreras de diseño, Sí. diseño gráfico, diseño de indumentaria, y ahí se crea también diseño de imagen y sonido, que es, por ejemplo, donde estudié yo. Y Ajá. esa creación, que en un momento también Manuel estuvo un poco vinculado al diseño del programa y demás, junto con otros profesionales del sector, digamos, se da también esa creación en paralelo a la creación de la FUC. Y en la FUC se han Claro. formado muchos de los directores que hoy en día Ujú. ocupan un lugar, digamos, preponderante, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, sí, Andy sí. Muschietti, por ejemplo, que está dirigiendo en Hollywood, es un egresado de la escuela, Ujú. como Bruno Estañaro, que ha hecho la miniserie del Eternauta, Claro. Celina Murga. Bueno, la verdad que la lista sería enorme. Con Ujú. lo cual esa sería también la tercera gran etapa de la carrera de Manuel, ¿no? Claro, sí, sí. Cuando transmite, digamos, el testigo a toda una nueva generación, Ujú. que de alguna forma, como ellos, cuando él era joven, ellos y sus correligionarios, vamos a decir, Sí. habían hecho ese intento por renovar el cine argentino. Después hay otra generación, 25, 30 años después, que Ujú. vuelve a hacerlo y vuelve de alguna manera a dialogar con las películas de la generación del 60, Sí. y ahí es este movimiento que en su momento se llamó Nuevo Cine Argentino, Ujú. y que se da con el cambio de siglo. Bueno, interesante sobre todo hablar de estos temas en un momento donde el cine en particular y la cultura en general está siendo bastante
atacada en una columna vertebral, como tiene que ver con el apoyo estatal a este tipo de iniciativas que tienen que ver con el cine. En particular, por ejemplo, los festivales de cine, bueno, se terminó todo el financiamiento que existe o que existía para que la Argentina pudiera organizar festivales de cine, ¿no? Una barbaridad, porque había de todo, ¿no? Los grandes festivales y los más pequeños, sobre todo los más pequeños perdieron el financiamiento. Aprovecho, estamos hablando de cine, para mencionarlo, pues es un tema donde hasta la misma cultura no se hizo demasiado presente y no se manifestó con la contundencia necesaria como para remarcar este tema que realmente es preocupante. Decías que están presentando este libro, ¿lo van a hacer en algún lugar? Contanos, Diego, si es así. Sí, mira, hemos hecho ya una presentación justamente dentro del Bafisi, el Festival de Cine Independiente, porque bueno, era como el lugar, natural, digamos, natural para esa presentación, pero vamos a hacer otra más este viernes a las 19, ¿sí? A las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación. La calle con Corrientes, entrada libre y Avenida gratuita, Corrientes, sí. en la calle Corrientes al 1500, enfrente, digamos, al Teatro San Martín, y ahí vamos a compartir una especie de coloquio con el público donde van a participar nada menos que Josefina Delgado, que fue en su momento también directora de la Biblioteca Nacional y que es que además de escritora, es una enorme defensora del patrimonio cultural nuestro, y Víctor Laplace, que trabajó en una de sus primeras películas con Manuel, una versión de una obra de teatro llamada La sartén por el mango, y que De luego Javier fue Portales, protagonista. ¿no? Sí. Javier Portales, exactamente, Sí, nada menos. sí. Poca gente recuerda que el gran cómico, digamos, ¿no? Javier Portales, Sí, que todos lo reconocemos justamente como coequiper de Alberto Olmedo durante tantos años, en su temprana juventud, además de ser actor de teatro independiente, escribía guiones para televisión y escribió una obra de teatro. En su momento fue bastante comentada, digamos, que es esta, La sartén por el mango. Pero te decía que este viernes va a estar también Víctor Laplace, que además de protagonizar La sartén por el mango en la versión que hizo Manuel, fue también protagonista de una enorme cantidad de las películas del cine argentino que se rodaron con el regreso a la democracia. Yo siempre digo que para mí Víctor fue el principal actor, digamos, porque obviamente había varios, pero el principal que le puso el cuerpo al imaginario, ¿no? Representando al argentino medio, ¿no? Es como que en esa época, en ese periodo, ¿no? En los años 80, él fue el actor más prolífico y que de alguna manera mejor nos representó a todos, me parece a mí, en esas películas. Bueno, fenómeno. Te agradezco mucho esta charla. Recordamos, el libro es de Eudeva, se puede conseguir, calculo, ya en la editorial para todos los que quieran meterse en el mundo Antín. Este escritor de imágenes es un buen adjetivo el que encontraron para definirlo a Antín. Te quiero hacer una única aclaración, Pablo, perdón porque me olvidé de mencionar en la entrada, que este libro no soy yo el único autor, sino que está coescrito junto a María Ángeles Fernández, que es una periodista española y amplia conocedora también de la obra de Julio Cortázar. Y sabemos que Antín y Cortázar tuvieron una relación muy estrecha que reconstruimos justamente en este libro, que está basado sobre todo en conversaciones que tuvimos con él y con otros colaboradores suyos. Es un libro que va entrando y saliendo de conversaciones a documentos de época y que la verdad que es muy amena en su lectura y es un poco un repaso por la historia reciente del cine argentino. Sí, la mencionamos a María Ángeles al comienzo, también entonces coautora María Ángeles Fernández de este libro y con Diego Sabanés, que estamos hablando aquí en Tendencias. Gracias, Diego, te mando un abrazo grande y a leer todos los que están escuchando este libro de Eudeva, Manuel Antín, escritor de imágenes, que como buen libro sobre cine trae bastantes imágenes, así que está muy piola y muy agradable a la vista. Te agradezco mucho, un saludo. A ustedes un abrazo grande, Pablo. Hasta luego. Diego Sabanés pasó por Tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar.